Hola, ¿cómo estás? Me alegra mucho saludarte. Bienvenido, bienvenida a un podcast más de Angelando Experience. Y hoy nos vamos con nueva temporada. Esta temporada la hemos denominado El Poder de la Seducción. Y hoy específicamente queremos hablar justamente de qué es la seducción. En la temporada anterior hablamos del amor y de los sentidos. Ahora van a entender por qué dedicamos una temporada a trabajar cada uno de los sentidos y por qué los relacionamos con el amor. Porque tienen todo que ver con el tema de la seducción. Pero no podríamos hablar de la seducción si no entendíamos también esas relaciones de las que hablamos anteriormente. Vamos a hacer un pequeño recorrido por el concepto de la seducción, cómo este se ha ido transformando a lo largo del tiempo. Vamos a mirar algunos ejemplos, vamos a ver esos paradigmas cómo han marcado también a hombres y a mujeres para que nos vayamos acercando y más adelante miraremos algunas distinciones, no en este episodio, para que no nos confundamos entre la seducción y otros conceptos. Así que vamos a comenzar. Cuando hablamos de la seducción, la palabra seducción deriva del verbo latino seducere, que está compuesto por el prefijo separativo se y ducere. ¿Qué significa esto? Pues es guiar, conducir. En su significado más profundo, seducción es o alude a guiar por otro camino, apartarse del camino o desviar del camino. Y justamente en eso consiste el concepto de la seducción del cual nosotros vamos a estar trabajando acá. Seducción es orientar el deseo al juego, a lo placentero, a lo previo, a lo erótico, pero no directamente a lo sexual. Y en eso sí quiero hacer una distinción muy grande. Pasa muchas veces que en consulta yo le pregunto a las parejas, ¿ustedes cómo se seducen? Inmediatamente llegan al plano de lo sexual. Y no. Fíjense que seducción es invitar al otro a un juego de misterio, a un juego de placer, pero el placer no necesariamente va asociado a lo sexual. Lo puede implicar, pero no lo podemos reducir solo a ese concepto. Y ya lo decía Baudrillard, quien fue el que se aproximó mucho más y empezó como a desentramar el concepto, donde él decía que la seducción era desviarse del propósito directo del deseo, enfocándose más en el juego previo, el misterio y la atracción que en el acto mismo. Y fíjense que aquí hay algo importante, es el misterio. Cuando hay misterio, aumenta posiblemente el deseo, pero también va a aumentar la curiosidad. Y la curiosidad es importante cuando hablamos de la seducción. En el corazón de la seducción está el desear, está el gustar. Implica atraer la atención del otro sobre mí misma o mí mismo. Voy a llevar a que el otro me mire, pero para eso debo estar dispuesto a ser observado. Si no me gusta que me observen, pues mi juego de seducción no va a tener como la misma amplitud y el mismo goce que implica el juego. Hablar de seducción es ponerme en valor, y cuando me pongo en valor, pues realzo. ¿Y qué es lo que voy a querer realzar? Algunas de mis características, algunas de mis cualidades. En últimas es gustar y emocionar al otro. Y cuando hablo del otro, no es necesariamente una relación de pareja. Hablar del otro es cualquier otro, porque la seducción es una invitación a bailar con el otro el juego de la vida. Puede implicar lo sexual, como lo decía anteriormente, pero también puede no implicarlo. Por eso decimos, es el misterio, es cómo voy a despertar la curiosidad del otro. Les decía que queríamos mirar un poco este concepto, cómo se venía trabajando en décadas anteriores. Y hace algunos años hablábamos que la seducción estaba ritualizada
por una serie de acciones de cortejo. Eran los roces, eran las miradas, era cómo el cuerpo se mostraba pero también escondía y cómo se desplegaban algunas estrategias amorosas. ¿Para qué? Para facilitar ese acercamiento. Varias películas han hablado del tema de la seducción y nos lo han mostrado. Algunas de ellas, para recordarlo, está La edad de la inocencia, El amor en los tiempos del cólera, está Cinema Paradiso, por mencionar algunas, donde nos muestran cómo se da ese juego de la seducción. Sin embargo, en torno a la seducción, se han tratado también como algunos paradigmas, ¿sí? Y esos paradigmas nos han mostrado, por ejemplo, en el caso del hombre, nos han vendido ese papel de Don Juan. Ese Don Juan que está asociado al sibarita, al que es refinado, al que tiene gustos, pero además que juega el juego de la seducción solo por jugarlo, porque se siente identificado desde ahí. Y en cuanto a las mujeres, se ha asociado con esa imagen de la femme fatale. Esa femme fatale es esa mujer que es la cazadora de hombres, la trepadora, la que quiere atraer con fines sexuales realmente y que genera muchas veces la envidia y el repudio de otras mujeres. Cuando nos venden esos paradigmas, pues eso ha tenido implicaciones en cómo las mujeres jugamos o no el juego de la seducción y nos ha puesto en un rol tremendamente pasivo y hemos creído que los únicos que pueden ejercer ese rol de seductor son los hombres. Y aquí queremos hacer una invitación justamente para que empecemos a mirar que no es tan cierto que todos podemos jugar el juego de la seducción. Cuando hablamos de la seducción, es lograr que tú te sientas atraído por mí. Es que yo voy a querer anclarme en tu memoria. Voy a querer ser parte de tu historia y voy a querer ser parte de tu geografía. ¿Qué significa esto? Que si yo logro despertar ese gusto siendo yo misma o siendo yo mismo, logro despertar en ti la curiosidad y que siempre te sientas atraído y que sientas admiración por mí, pues voy a ser una persona difícil de olvidar. Pero también cuando digo quiero ser parte de tu historia, voy a dejar huella y voy a dejar huella por lo que fui, por lo que representé y que era mi sello de autenticidad. Y cuando digo que voy a ser parte de tu geografía, es porque la geografía la marcamos con nuestro cuerpo. Y aquí vamos a decir algo, nuestro cuerpo comunica. Puede que yo no hable, pero mi cuerpo está comunicando. ¿Desde dónde comunica? La ropa, los colores, lo que uso, cómo huelo. Recuerden ustedes, la temporada pasada hablábamos justamente de todos los sentidos. Es la mirada, cómo miro fijamente, no miro fijamente. Voy por la calle, agacho la cabeza, no miro a nadie, o por el contrario, salgo con la actitud de aquí estoy yo, mundo, y estoy lista para vivir y disfrutar. Si se dan cuenta, siempre vamos a estar comunicando y nuestro cuerpo comunica. Entonces, la seducción que busca que creemos vínculos. Cuando yo empiezo a crear vínculo, empiezo a desmontar que la seducción sea un juego de manipulación. La seducción no es un juego de manipulación. ¿Por qué? Porque la seducción implica que yo debo, antes de generar un vínculo con el otro, debo generar un vínculo conmigo mismo. ¿Qué tanto me conozco? ¿Qué tanto me acepto? ¿Qué tanto me miro y me sonrío? Porque si yo no me miro o si me incomoda mirarme o si no me sonrío porque me parece absurdo sonreírme, pues no voy a facilitar una sonrisa al otro, no voy a mirar al otro. Por eso, cuando hablamos del juego de la seducción, siempre la invitación primero va a ser a cómo me seduzco yo. Porque cuando yo logro seducirme,
Estoy diciendo qué tanto estoy dispuesta a invitar a la vida y a bailar con la vida. ¿Para qué? Para disfrutarla. En últimas, es eso. Ese es el juego de la seducción. Brevemente, no sé si ustedes recordarán una película que se llama Hitch. Ahí nos hablaban justamente de las técnicas de la seducción. Una película cómica, graciosa, donde nuestros dos personajes, Albert y Allegra, pues entran en una relación donde se vinculan y falsamente, como lo decía Hitch, él pensaba que se había vinculado gracias a todas las técnicas que le había dado a Albert, pero cuando se dan cuenta, él sencillamente empezó a ser él mismo. Y eso es lo que queremos decir. La seducción no es ser otro, no es copiar una técnica, no es copiar una palabra, es ser nosotros mismos auténticos, pero previamente debe haber un proceso en el cual yo me debo conocer muy bien para saber cómo voy a explotar esas características con el otro. Cuando decimos que la seducción es curiosidad, también recuerdo una pareja me contaba, no una pareja, uno de ellos me contaba que en una situación previa estaba conociendo a alguien y este alguien ha empezado a decirle en menos de 10 minutos toda su vida. Cuando hacemos eso porque creemos que es que cómo estoy siendo de abierto y cómo estoy siendo de sincero y qué bonito porque quiero ser un libro abierto para el otro. Sin que te des cuenta, estás matando totalmente la seducción. ¿Por qué? Porque no estás dejando espacio para la curiosidad. ¿Y por qué no estás dejando espacio para la curiosidad? Porque pues ya me lo dijiste todo, ya ni siquiera sé si quiero preguntar algo más, porque me diste tanto que no le diste paso al misterio, ni a la curiosidad. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. La invitación entonces, cuando hablamos de seducción, es a que te conozcas, te ames, para que puedas gustarte y gustar. Y esto es muy importante. Hay personas, y las hemos tenido en consulta, hombres y mujeres, que no gustan de sí mismas. Constantemente están viendo todos sus defectos y todo lo que no les gusta. Y en este momento tengo varias consultantes que están atravesando por esto. Yo les hago la pregunta, cuando te miras al espejo, ¿qué ves? Exactamente, ¿qué ves? Y lo primero que me responden es, no me gusta verme al espejo. Bueno, pero cuando logras mirarte, ¿qué ves? Es que ya me salió una arruga, es que tengo bolsa, es que tengo la cana, es que tengo la papada, es que tengo el brazo. Y digo, wow, si eso es como yo me estoy viendo, pues ustedes saquen conclusiones. ¿Cómo creen estas personas que los demás las están viendo? Pero no solamente eso, porque puede que los demás no las vean como ellas se ven, sino que sencillamente voy a salir al mundo lo más invisible posible para pasar desapercibido y que nadie me vea. Pero además luego voy a decir, ¿y por qué estoy siendo invisible? ¿Y por qué no estoy teniendo relaciones? Entonces, es importante ese proceso donde nos empecemos a amar, nos gustemos a nosotros mismos para despertar ese poder de que el otro también pueda sentir ese gusto por nosotros. La seducción es creatividad, es presencia y es intención. ¿Y cuál es la intención? Pues sí, fíjate en mí, acá estoy. Esa es la intención de la seducción. ¿Y para qué estoy? Pues para que nos vinculemos. ¿Y para qué quiero que nos vinculemos? Para conocernos. ¿Y para qué nos queremos conocer? Para que podamos compartir la vida y disfrutarla. Así que les hacemos esa invitación. Más adelante hablaremos de otras cosas. Por ahora es solamente esbozar cómo queremos desde acá entender la seducción. Y para eso, recuerda, ya nos vamos a ver el sábado. Tenemos el evento donde vamos a explorar todos nuestros sentidos en Bailas Conmigo. Nos vamos a conocer ahí. Y evento de agosto, ya que estamos hablando de esta temporada que tiene que ver con el poder de la seducción, pues los espero en el evento 30 de agosto, donde vamos a trabajar un taller que se llama Despertando tu poder de seducción. Así que si estás interesado, ya sabes, acá dejamos todos los datos de contacto. Por ahora, nos despedimos y los espero el próximo martes.
Gracias a las personas que nos están dejando sus comentarios y gracias especialmente a todos los consultantes que me hacen sus comentarios. Gracias por su confianza. Por ustedes, este podcast se enriquece cada día más. Dale like y nos vemos el martes.